Una de las características principales de los niños es su capacidad de soñar. Tienen una mente abierta donde los imposibles no existen y las fantasías predominan. En su imaginación, los niños encuentran fáciles soluciones a los grandes problemas de la vida. Tienen la capacidad de creer que ellos pueden resolver las problemáticas que enfrentamos en este mundo. Incluso algunos tienen la capacidad de considerarse héroes. En la adolescencia y la juventud, esa capacidad de soñar y de creer no desaparece, pero se direcciona a escenarios posibles, a escenarios más reales. Siguen soñando y conservando la esperanza. No creen en la posibilidad de ser superhéroes, pero sí creen en la posibilidad de agruparse y responder a las problemáticas sociales. Los emergentes, quienes son aquellos que dan sus primeros pasos en la adultez, ya no tienen la misma capacidad de soñar. Sus vidas han aterrizado a escenarios reales donde la desesperanza y la frustración empieza a tomar posesión de ellos. En esta edad ya no se cree que podemos cambiar el mundo. Una vez en la adultez plena, se tiene la certeza de que el mundo no se puede cambiar. Y entonces nos acostumbramos a escenarios de dolor donde la desesperanza hace parte de nuestro diario vivir. Y siendo adultos mayores, la desesperanza se convierte en indiferencia, donde no importa lo que pase a mi alrededor, sino que lo único que importa es la comodidad que pueda alcanzar para mi vida. Y esto no lo estoy afirmando yo, lo afirman múltiples estudios sociológicos del comportamiento de las generaciones. Incluso este proceso se puede evidenciar en nuestro crecimiento cristiano. Cuando llegamos a la iglesia, estamos maravillados con el poder de Dios, enamorados y creemos que Él puede hacer algo extraordinario en nuestra vida, en la vida de quienes nos rodean. Por eso invitamos a la persona que se nos atraviese. Pero con el pasar del tiempo, ya somos jóvenes espirituales, llegamos a la adultez. Llevo 25 años en el Evangelio, dicen algunos, pero generalmente a esa edad logramos una madurez espiritual llena de desesperanza. Ya no estamos atentos al obrar sobrenatural de Dios, no estamos atentos a los pequeños detalles de Dios para nuestra vida, ya no nos asombra su poder y nos estancamos, como lo veíamos en la predicación, de líderes atascados, convirtiéndonos en líderes tóxicos que disfrazamos nuestra desesperanza con excelentes argumentos teológicos. Yo ya no espero que Dios haga nada por mí porque Él ya lo hizo todo en la cruz. ¡Qué profundidad! Pero es un disfraz de su desesperanza. Podemos llegar a creer que nuestro cuarto de hora espiritual ya pasó. Eso era cuando era joven. Que eso que Dios llama y me da una asignación especial, eso que Dios se manifiesta en mi vida, esa etapa ya pasó. Es para los jóvenes que están apenas creciendo en su etapa con Dios. Sí, yo me salvo, disfruto de la iglesia, pero que Dios vaya a hacer algo extraordinario conmigo y a través de mí, nada. Eso es para los líderes relevantes, para esos que se paran en el altar y tienen un ministerio especial. Y esto fue exactamente lo que le pasó a Moisés. Porque el mundo sufre una pandemia de desesperanza que está contagiando a algunos cristianos. Algunos cristianos, y en ese entonces también a Moisés. Hace 8 días también estudiábamos sobre la vida de Moisés, donde veíamos
que él logró ser un líder relevante porque escogió el camino de la humildad. Pero hoy reflexionaremos en su vida antes de ser un líder relevante, justo en el momento cuando Dios lo llamó. Y recordemos que Moisés tiene una historia excepcional, donde desde bebé se evidenciaba que Dios tenía un plan especial con su vida. Recordemos que Moisés nace en Egipto, en un contexto donde el faraón de ese entonces había dictado una orden de exterminar a todo niño hebreo que naciese. Su madre habilidosamente lo esconde durante los primeros 3 meses, pero una vez ya no lo puede esconder, lo pone en una canasta, o en lo que usted conoce hoy como Moisés, y lo coloca en el río. De repente, ese niño en el río se lo encuentra la hija del faraón, quien decide adoptarlo. Así que Moisés, siendo hebreo, crece en la familia del faraón egipcio con todos los beneficios que esto conlleva. Pero mientras Moisés crecía en la casa de faraón, el pueblo de Israel era cada vez más oprimido en esclavitud por aquel faraón con quien Moisés vivía. La Biblia relata que un día, ya siendo Moisés adulto, al parecer más o menos de 40 años de edad, vio como un egipcio golpeaba brutalmente a un hebreo. Moisés entonces se indignó y fue a defender al hebreo, pero tal fue su ira que mató al egipcio. Esto fue un escándalo público y Moisés tiene que huir despavorido de Egipto porque lo van a matar. Y es así donde queda completamente solo, viviendo en una tierra extranjera, donde posiblemente tuvo que pasar muchas penumbres, desolado, sin rumbo fijo. Finalmente consigue una familia, se casa, tiene hijos y se dedica a pastorear las ovejas de su suegro en el desierto, más o menos por 40 años. Y por 40 años Moisés se encuentra ahora en el desierto, sin un rumbo fijo, sin un proyecto de vida claro. Y un día común, mientras Moisés estaba cuidando ovejitas, vio que un árbol ardía en fuego. Pero ese árbol no se consumía, no se quemaba. Y de repente escuchó la voz de Dios proveniente del árbol. Y entre varias cosas, Dios le dijo a Moisés, en el capítulo 3, versículo 10 del libro de Éxodo: así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. ¿Y ustedes qué creen que hizo este líder relevante? Le dijo: Señor, claro, aquí estoy, lo que tú necesites. No, Moisés se resistió, y se resistió obstinadamente ante Dios. Y le dijo: pero ¿quién soy yo para libertar a Egipto? ¿Quién eres tú? Y si no me creen, además tengo dificultades para hablar, ¿por qué no mandas a otro? Fueron las 5 intervenciones resistentes de Moisés frente al llamado de Dios. Y la pregunta es: ¿por qué Moisés se resiste a Dios y a este gran llamado que le está haciendo? La libertad del pueblo fue lo que siempre le interesó a Moisés. Dios le estaba proponiendo ser el héroe nacional, pero Moisés se resiste.
por su inseguridad, fruto de su desesperanza. Moisés se resiste por su inseguridad, fruto de su desesperanza. Y es donde entendemos que la inseguridad y la desesperanza producen resistencia a Dios. Recuerden que Moisés tuvo la crianza de un príncipe. Fue formado para gobernar, para liderar, para ocupar las altas posiciones sociales. Y según teólogos, Moisés siempre tuvo en su corazón la libertad del pueblo. Al parecer soñaba con la libertad de su gente, y esto se puede evidenciar en la reacción airada que tuvo al ver que uno de sus hermanos hebreos estaba siendo brutalmente golpeado. Pero ese sueño de ser héroe nacional, ese sueño de ver la libertad de su pueblo, se desborona por completo al tener que huir porque lo iban a matar. Y al terminar desolado en una tierra desconocida, sin un propósito de vida claro. Moisés, después de crecer en la casa de Faraón, termina pastoreando ovejitas en el desierto, cuando fue criado para gobernar. Esto llevó a Moisés a concluir: mi cuarto de hora ha pasado. Ya no sirvo para nada. Ya no puedo hacer más que pastorear las ovejitas de mi suegro, porque ni mías son. A mis 80 años de edad no soy lo que quise ser, y ya no hay esperanza de serlo. Y mi pueblo, lo siento, ya no puedo hacer nada por ellos. Y esta condición de Moisés puede ser la condición de alguno de nosotros en la vida. Al mirarnos al espejo y decir: mi vida no es lo que quise que fuera. Ya he cumplido tantos años y no he logrado ver lo que algún día soñé. Mi cuarto de hora ha pasado, podrá concluir usted. Y nos sumergimos en la desesperanza, creyendo que esa es la única condición que tenemos para vivir, y que no hay nada que podemos hacer para cambiar nuestra realidad, ni la realidad que nos rodea. Nos acostumbramos a que nuestra familia esté en caos y desarrollamos la idea de que nada podemos hacer para mejorar. No estamos satisfechos con nuestra economía, pero ¿cómo cambiar esa realidad si Armenia es una ciudad donde la economía no progresa y los niveles de corrupción están a niveles altísimos? Desarrollamos una desesperanza que nos lleva a acomodarnos a la situación que nos rodea, alentándonos con versículos bíblicos, pero realmente no creemos en que las cosas puedan mejorar. Llega un punto donde alguien puede considerar: ya perdí mi oportunidad. Ya perdí mi oportunidad de hacer una carrera profesional. Ya estudiar en la universidad, ese cuarto de hora ya pasó. O desde una mirada social usted soñaba con ver la ciudad diferente, sin tanta indigencia, sin tanta drogadicción, sin tanta pobreza. Pero ha caído en la desesperanza y dice: ya no hay nada que hacer. O incluso usted mira su ministerio y dice: yo no sirvo para esto. Tantos años en el mismo punto. La desesperanza produce atascamiento. Y esa era justamente la situación de Moisés, sumergido en una desesperanza que producía una gran inseguridad, a tal punto de que se resistió al llamado de Dios. Y en medio de esa resistencia de Moisés, Dios le hace una pregunta
maravillosa. Dios le hace una pregunta trascendental a Moisés. Leamos Éxodo capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así: Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Y así he titulado esta reflexión: ¿qué tienes en la mano? Esta es la pregunta que Dios le hace a Moisés, a través de la cual pretende vencer su resistencia, su inseguridad y su desesperanza. ¿Se identifica usted con alguna de estas tres palabras? ¿Resistencia a Dios, inseguridad o desesperanza? Eran las tres palabras que caracterizaban a Moisés en ese entonces. ¿Qué tienes en la mano? Dios hace esta pregunta para romper con el listado que está haciendo Moisés de lo que le hace falta. Me falta elocuencia, me falta credibilidad, me falta conocerte más, me falta idoneidad, me falta alguien que me acompañe. Moisés tenía muy claro lo que le hacía falta y estaba centrando su discurso en aquello que carecía. Dios lo está llamando y él se resiste al llamado porque tenía claro lo que le faltaba. Y Dios, a través de esta pregunta, le dice: no importa lo que te hace falta, yo estoy mirando en lo que tienes. Y le pregunta: ¿qué tienes en la mano? No porque Dios no supiera, sino porque necesitaba que Moisés fijara su mirada en lo que tenía y no en aquello que carecía. Y en esta mañana Dios nos hace esa pregunta: ¿qué tienes en la mano? Para que dejemos de fijar nuestra mirada en aquello que nos hace falta. Señor, no tengo plata para estudiar o para asegurarle el futuro a mis hijos. No tengo dinero para dar. Señor, no tengo tiempo. El trabajo consume mi vida. Señor, no tengo amigos. No tengo quien me apoye. No tengo habilidades para servir en ningún ministerio. No tengo papá. No tengo familia, Señor. Tú conoces mi historia. No tengo paz. Tú conoces mi vida. Podemos decir: nuestra ciudad no tiene buenos dirigentes. En nuestra ciudad no hay oportunidades. No tengo un líder espiritual que se preocupe por mí. En el equipo pastoral decíamos en estos días: nos hacen falta líderes. Nos hace falta compromiso. Usted podrá decir: no tengo ideas, no tengo fuerzas, no tenemos esperanza. Es parte del listado que usted y yo tenemos muy claro. Nos obsesionamos con lo que nos hace falta, que quedamos sumergidos en la inseguridad y desesperanza a tal punto de creer que nada puede cambiar. Dejamos de creer que Dios me puede usar a mí para transformar el escenario en el que me rodeo. Y muchas veces, al mirar nuestro futuro y al detenernos en nuestro proyecto de vida, solo miramos carencias, solo miramos lo que nos falta. Si yo tuviera, si yo hubiese tenido la oportunidad, si no me faltara esto o aquello, mi vida sería distinta. Y hay personas que su discurso todo el tiempo
es como este discurso de Moisés: me falta, me falta, me falta. Se quejan, se quejan y se quejan, argumentando que su vida es un fracaso. Y si nos enfocamos en nuestras carencias, seremos dominados por la inseguridad y por la desesperanza, lo que nos llevará a resistir a Dios. Si usted se enfoca en lo que le hace falta, la inseguridad y la desesperanza tomarán posesión de su vida y terminará resistiendo a Dios. Pues Dios dice: voy a hacer esto en su vida. No, Señor, ¿y cómo? ¿Y con qué? ¿No es todo lo que me hace falta? Y el Señor dice: y te voy a usar para bendecir a tales personas. Por favor, Señor, si a mí me hace falta mucho, yo no soy capaz. Llámalos a ellos, a los líderes relevantes. ¿A mí? No, Señor. Recuerde que enfocarme en lo que me hace falta me atasca. Enfocarme en lo que me hace falta me atasca. ¿Qué tienes en la mano?, pregunta Dios a Moisés, para que éste deje de hablar de lo que le falta y se enfoque en lo que tiene. Y creo que Moisés no se esperaba esta pregunta. Moisés mira al Señor y el Señor le pregunta: ¿qué tienes en la mano? Moisés, atónito frente a esa pregunta, se queda mirando su mano. Un micrófono, dice. Moisés dice: una vara. ¿Me preguntas qué tengo en la mano? Una vara. Y el texto no registra lo que Moisés pudo pensar, pero yo me lo imagino. Moisés en su pensamiento pudo haber dicho: ¿qué tengo en la mano? Una vara. Una vara que me sirve de apoyo porque tengo 80 años. Una vara que me recuerda que estoy viejo. Una vara que me recuerda que mi cuarto de hora ha pasado. Una vara que me recuerda que ya no puedo valerme por mí mismo. Eso tengo en la mano, Señor. Una vara que me sirve para guiar y para reprender las ovejas. Una vara que me recuerda que soy un simple pastor de ovejas en el desierto, no un libertador. Una vara que me recuerda que soy Moisés y no Simón Bolívar. Eso tengo en la mano. Una vara que me sirve de arma, pero no una arma contra un ejército o contra una nación. Un arma que escasamente me puede defender de un lobo feroz. Señor, eso es lo que yo tengo en la mano. Un arma que me recuerda que soy frágil, que soy vulnerable y que a nadie puedo vencer. ¿Qué tengo en la mano, Señor? Un insignificante trozo de madera. Eso es lo que tengo en la mano. Y tal vez Moisés decía entre sí: lo convencí de que no soy el indicado. Y esta es la respuesta de Moisés. Pero ¿cuál es su respuesta a esta pregunta? ¿Qué tienes en la mano? Y usted podrá decir: Señor, tengo una historia dolorosa, muy dolorosa. Eso es lo que tengo en la mano. Usted podrá decir: Señor, tengo un hijo, es lo único que tengo, y es muy rebelde. Señor, tengo tiempo, pues si se te ha olvidado, estoy desempleado. Tengo mucho tiempo, es lo único que tengo. Señor, tengo una familia, no es la mejor. A veces la situación se torna caótica,
pero es lo que tengo en la mano. Señor, tengo un trabajo, no gano lo suficiente, pero me preguntas qué tengo. Tengo un simple trabajo. Tengo unos ahorritos, pero ¿sabes qué es lo único que tengo en la vida? Tengo un talento para cantar, pero a nadie le interesa, Señor. Tengo una habilidad para dibujar, pero ¿a quién le importa? Tengo una moto, es lo único que tengo en la mano, es lo único que he conseguido hasta el día de hoy. O tal vez usted podrá decir, tengo mucho dinero, pero sabes que no me hace feliz. O tal vez usted podrá decir, tengo mucho poder, tengo liderazgo, tengo un grupo de conexión, pero tú sabes qué tan descarriados son. Tengo unas ovejitas muy descarriadas, Señor. Eso es lo que tengo en la mano. O tal vez usted diga, yo no sé hacer nada, no tengo ninguna habilidad para servir en ningún ministerio. Tengo unas manos que en algo podrán servir. Dios le pregunta a Moisés y a nosotros, ¿qué tienes en la mano? Y las respuestas realmente no son tan esperanzadoras. Si la intención de Dios con esta pregunta es llenarnos de esperanza, pues la realidad no nos genera mucha esperanza, porque lo que tenemos en la mano no es que sea gran cosa. Pues igual que Moisés, tenemos una vara que sí nos es útil para algunas cosas, pero no es suficiente para ser relevantes o para lograr algo importante. Una vara que no es suficiente para vencer la desesperanza, para vencer la inseguridad. Entonces, ¿cómo Dios pretende vencer la inseguridad y vencer mi desesperanza, que nos lleva a la resistencia con esta pregunta? Leamos entonces los versículos 3 y 5 del capítulo 4 del libro de Éxodo. Una vez Moisés responde, tengo una vara. Dios le dice, déjala caer al suelo. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. La vara es un elemento insignificante, pero bajo el poder de Dios es una señal de vida y de esperanza. Y Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en la mano? No porque la vara sea gran cosa, sino porque quiere mostrarle a Moisés su poder sobre esa vara, su poder sobre su realidad. Quiere que Moisés entienda que esa vara en sus manos no sirve de mucho, pero en las manos de Dios es una gran herramienta de esperanza y transformación. El poder no está en nuestras manos, el poder está en las manos de Dios. Leamos rápidamente algunos versículos, si quieren no los busquen en su Biblia, leámonos en las pantallas, son varios. Éxodo 4:17 dice así: pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella haré señales milagrosas. Éxodo 7:17 dice: el Señor dice, ahora vas a saber que yo soy el Señor. Con esta vara que llevo en la mano voy a golpear las aguas del Nilo y el río se convertirá en sangre. Éxodo 8:5. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda la vara sobre los ríos, arroyos y lagunas, para que todo Egipto se llene de ranas.
8:16, el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón: extiende la vara y golpea el suelo para que en todo Egipto el polvo se convierta en mosquitos. Éxodo 9:23, Moisés levantó su vara hacia el cielo y el Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto, envió truenos, granizo y rayos sobre toda la tierra. Éxodo 10:13, Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche un viento del este soplara sobre el país. A la mañana siguiente el viento del este había traído las langostas. Y cuando Moisés estaba a punto de liberar el pueblo frente al mar y detrás el ejército del faraón persiguiéndolo, el Señor le dijo a Moisés, Éxodo 14:15-16, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tus brazos sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas crucen sobre terreno seco. Ahora nos queda más claro el por qué Dios pregunta: ¿qué tienes en la mano? Porque eso que Moisés tenía en la mano era lo que Dios podía usar para traer libertad, vida y transformación a su realidad y a la realidad de todo su pueblo. Lo que tienes en tus manos es insignificante, pero si está bajo el poder de Dios, es una herramienta de esperanza y transformación. Esa vara que usted tiene en las manos, eso que no sirve de nada según su criterio, es una herramienta de transformación, de vida y de esperanza si la sometemos al poder del Señor. Lo que tienes en las manos es todo lo que Dios requiere para traer libertad y esperanza. Así que Dios te pregunta esta mañana: ¿qué tienes en la mano? Y es porque Dios no se fija en lo que le hace falta, sino que quiere usar lo poco que usted tiene a favor de su vida, a favor de su familia, a favor del encuentro, a favor de esta ciudad. Él sabe lo que usted tiene en la mano y con eso es suficiente para manifestar su gloria en su vida. Ahora lo que nos corresponde es ir y soltar esa vara de mis manos y ponerla en las manos del Señor, y nos sorprenderemos de lo que Él es capaz de hacer con eso que usted y yo tenemos en la mano. Esto para mí fue muy revelador, porque fue entender que Dios no me usa a pesar de lo que soy, sino que Dios me usa por lo que soy. ¿Y qué soy? Soy un hombre común y corriente, con una vara insignificante en mi mano, y por eso Dios me usa. Es decir, Él no me usa a pesar de mi pecado. Él me usa porque soy su hijo. Él no me usa a pesar de lo que me falta. Él me usa porque tengo una vara en la mano. ¿Y quién cree que fue el que puso esa insignificante vara en las manos de Moisés? El Señor, durante 40 años. Dios no usó a Moisés a pesar de ser un pastor de ovejas. Dios usó a Moisés porque era un pastor de ovejas. Jesús no escogió a sus discípulos a pesar de que eran simples pescadores. Jesús escogió a sus discípulos porque eran pescadores. Y esas insignificancias son las que Dios usa para manifestar su poder. Un insignificante pastor de ovejas, mas el poder de Dios da como resultado la libertad de un pueblo.
unos insignificantes pescadores, mas el poder de Dios da como resultado la salvación de miles de personas. Nuestra insignificancia más el poder de Dios es igual a libertad, esperanza y salvación. Y Dios es experto en transformar un simple pastor en un libertador. Dios es experto en transformar un simple pescador en un evangelista. Dios es experto en transformarlo a usted y su insignificante vara en una grandiosa manifestación de su gloria. Por lo tanto, dejemos de lamentarnos por lo que nos falta y más bien sometamos lo poco que tenemos al poder de Dios y nos vamos a sorprender. Esa historia de dolor que usted tiene puede ser usada por Dios para traer esperanza y transformación a muchas personas. Ese insignificante talento de dibujo bajo el poder de Dios puede traer salvación y hacer maravillas en esta sociedad. ¿Cómo? No sé. Tampoco sé cómo esa vara se convirtió en serpiente, pero sí tengo la certeza de que el poder de Dios puede transformar su insignificancia en vida. ¿Tiene tiempo? Usted no se imagina lo que Dios puede hacer con su tiempo si lo somete al poder de Dios. Así actúa Dios. Ese es el modus operandi del Señor. ¿Recuerdan la viuda que está a punto de perder sus hijos? Y el profeta Eliseo le pregunta: mujer, ¿qué tienes en la casa? A lo que la viuda responde: un poco de aceite, nada más. Y con ese poco de aceite, más el poder de Dios, esta mujer salvó a sus hijos y vivió por el resto de sus vidas. ¿Recuerdan a Jesús frente a una gran multitud? Y les dice a los discípulos: denles de comer. Los discípulos se escandalizan y dicen: pero ¿cómo le vamos a dar de comer a 5,000 personas? De hecho son un poco más. Y Jesús hace una pregunta: ¿qué tienen en la mano? Jesús hace la misma pregunta a sus discípulos que Dios le hizo a Moisés. Porque el Dios que habló a Moisés a través de la zarza ardiente es el mismo Dios que habló a los discípulos en Jesús. Y es el mismo Dios que nos habla hoy y nos pregunta: ¿qué tienes en la mano? Los discípulos respondieron: 5 panes y 2 peces. Y Jesús dijo: eso es todo lo que requiero para manifestar mi poder. Repártanlos. Y sobraron 12 cestas de alimento, después de haber alimentado a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y hoy Jesús nos pregunta: ¿qué tienes en la mano? Y sin importar cuál sea su respuesta, Jesús dice: eso es todo lo que requiero para manifestar mi poder. Nuestro deseo es que disfrutes ser parte de la iglesia y hacer de tu caminar con Jesús toda una aventura de fe. Queremos acompañarte en procesos de discipulado, consejería y que te involucres en un grupo de conexión. Aprenderás principios bíblicos para vivir una mejor vida, un mejor matrimonio y una nueva y fresca comunión con Dios. Encuentra personas como tú que quieren cada día profundizar en su relación con Jesús. Solo déjanos tus datos en el punto I para que pronto podamos contactarte.